Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos a poder reunirnos en este día 23 de octubre, tras una semana de no haber podido tener nuestro estudio bíblico, producto de algunas fallas técnicas que lamentablemente presenté, pero que, pues bueno, tenemos ya la oportunidad de poder continuar con este interesante libro. Recordemos que estamos recién iniciando la epístola de Filipenses, esa carta tan interesante que Pablo dirige desde la cárcel hacia la recién fundada iglesia en Filipos. Le voy a pedir que detengamos un momento el video y que tengamos una actitud de oración, recordando que ante tantos acontecimientos que se van dando y a veces tan rápido en el país, en la salud, en la economía y en general, en todo lo que concierne a nuestra vida, el Señor absolutamente siempre está con nosotros, y de eso hay que tener una absoluta certeza, porque Dios ha prometido estar propicio a cada una de nuestras necesidades y el Señor absolutamente siempre cumple. Demos gracias entonces a Dios porque siempre está al cuidado de cada uno de nosotros, sin olvidar que es nuestra responsabilidad estar siempre pendiente de qué es lo nuevo que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. En esta ocasión vamos a dar continuidad con la epístola de los Filipenses, recordando que Pablo ha saludado desde la cárcel. No olvidemos que Pablo se encuentra en prisión, a los hermanos en Filipos, y pues hace notar la buena disposición de corazón que los filipenses tienen hacia la verdad de Cristo y el cumplimiento de la misión que el mismo Cristo había dejado para la iglesia. Hay que ser muy claros, la iglesia de Filipos, que si bien no era perfecta, tenía una fama encomiable de ser unos cristianos correctos, de ser gente de buen testimonio, y ese buen testimonio siempre va a ser recalcado por Pablo, siendo que éste la pone tal vez no como ejemplo, pero sí como un referente de cristianos que estaban cumpliendo adecuadamente la misión. En ese sentido, entonces, nos vamos a encontrar con una iglesia de Filipos que está orando por Pablo, que está apoyando a Pablo, que está cumpliendo la misión, pero que no es perfecta. Tiene ahí algunas personas que están siendo un poco dañinas, que tienen unas actitudes un poco honrosas, y que Pablo va a cuestionar en el fondo de su corazón cuál es ese verdadero cumplimiento que están haciendo de la misión. Y es que en toda iglesia existe aquel que obra de corazón y aquel que va obrando, como algunos hermanos nos van a ser revelados en la epístola de los Filipenses. Vamos entonces a dar continuidad al libro. Vamos al versículo 12 del capítulo primero, que es justamente donde nos habíamos quedado en la última lección. Y Pablo va a dar las siguientes palabras que van a ser muy reconfortantes, creo yo, para una iglesia que de verdad le amaba y que estaba acongojada en esta situación que Pablo estaba padeciendo, porque Pablo ha sido arrestado, ha sido maltratado, se encuentra en la capital del imperio esperando un juicio, y su condena pues no augura nada bien. La iglesia seguramente estaba muy acongojada por lo que a Pablo pudiera llegarle a pasar. Sin embargo, Pablo va a sacar, digamos, el lado bueno de esto. Quiero que sepáis, le dice a los filipenses, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Vamos a ser muy congruentes acá. Tratemos de buscar la congruencia dentro de las palabras de Pablo. Pablo está preso, Pablo ha sido bastante maltratado, y Pablo se encuentra en una situación en la cual no puede hacer grandes cosas, no puede salir a predicar, no puede fundar una nueva iglesia. De hecho, ni siquiera puede pastorar directamente la iglesia que recién había fundado, y es a la que precisamente se dirige. Sin embargo, Pablo va a hacerles ver a los filipenses que todo lo que ha sucedido ha sido pues la voluntad del Señor, precisamente porque el progreso del evangelio, es decir, esa expansión de la palabra de Cristo, pues ha sido muy efectivo desde que él está preso.
probablemente no ha sido producto de que él esté preso en sí mismo, sino porque sus padecimientos han permitido que la palabra llegue a lugares que probablemente no se habrían alcanzado de otra manera. Y eso sí que continúa entonces Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cuál era el pretorio? Hay que comenzar con eso para poder entender a qué se está refiriendo Pablo. El pretorio era ese consejo amplio de guerra que se encargaba de la protección de los intereses del imperio. Los pretorianos eran esa guardia imperial compuesta por militares y políticos que iban a sostener todos los intereses políticos, económicos y de seguridad del emperador en Roma y en sus dependencias. Quien tenía acceso al pretorio eran las altas autoridades imperiales y los presos, porque eran juzgados por los jueces del pretorio y arrestados y cuidados por los pretorianos mismos. Era algo así como la policía del imperio, vaya, con toda su amplia red judicial. Los presos entonces tenían el privilegio de estar cerca del pretorio, que era un puente directo para con los grandes del imperio, es decir, para aquellos que tenían una posición privilegiada. Pablo entonces va a utilizar esa posición cercana del pretorio para poder hacer una prédica efectiva del evangelio. Fíjense cómo es bien interesante que Pablo le está viendo el lado amable, el lado bueno a la prisión, y es que ha podido hacer patente, fíjese, patente a Cristo, ha dejado claro a Cristo, ha dejado en evidencia a Cristo delante de aquellos que pueden llevar el mensaje del evangelio a los que están en posiciones de decisión, posiciones de poder. Pablo entonces está haciendo una referencia pues muy interesante a la posición que se encuentra en la que, si bien es cierto, está como muy mal, pero está sacando el mejor provecho de una circunstancia que en otros habría sido devastadora. Pero que Pablo está diciendo, miren, es que mi testimonio hace que los pretorianos puedan comprender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué el testimonio? Porque un pretoriano no iba a ser convencido por las palabras de un preso. Un pretoriano no se iba a poner a conversar con el recluso y a escuchar su filosofía de vida y su creencia de fe. No, para nada, eso no iba a suceder. Pero el pretoriano veía el testimonio de Pablo. Estaba viendo lo que Pablo hacía, cómo actuaba. Y esa era la manera en la cual había logrado ir penetrando en la conciencia de ellos. Y la mayoría de los hermanos, se refiriendo a los destinatarios de la carta, es decir, a los filipenses, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense, hay que ver el contexto en el cual Pablo está escribiendo, es un contexto bastante complicado para la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo está proscrita, la Iglesia de Cristo está siendo perseguida y todo aquel que predique el Evangelio de Cristo va a ser naturalmente acusado de revolucionario, de estar coludido con los celotas y va a acabar precisamente como Pablo, con una diferencia. Pablo era ciudadano romano. Aquel que no fuere ciudadano romano iba a terminar siendo enjuiciado en cualquiera de las provincias en unas condiciones realmente deplorables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pablo está gozándose en que su prisión y la forma en la cual el Señor le ha ido protegiendo y ha ido arreglando todo es precisamente lo que le da fuerza a los hermanos para arrojarse a la predicación, hacerlo con más ánimo, hacerlo sin temor. Y hay que ser muy claros, acá la predicación, Pablo no la refiere únicamente como el agarrar un día y salir a un parque o a las calles a predicar el evangelio como normalmente se hace, ¿verdad? Agarrándolo con el método de los no sé cuántos pasos, y qué sé yo más. No, en realidad la predicación del evangelio tiene muchísimo más que ver con el testimonio del cristiano
que puede decir yo soy correcto porque soy cristiano, y de ahí en adelante poder mostrar los efectos de Cristo en la vida de las personas. Pablo no está hablando necesariamente de empezar a gritar en las plazas públicas cuál es el mensaje del Evangelio. Pablo está diciendo que impactemos a través del testimonio, y por eso es que lo hacen sin temor, justamente porque Pablo les había enseñado que el testimonio es muchísimo más importante que las palabras. Usted puede decir muchísimo, pero si sus acciones dicen algo diferente, pues ciertamente no va a tener un verdadero impacto sobre los demás. Y es así entonces que el hablar la palabra sin temor se está refiriendo sí al hecho de comunicar que Cristo vive y que Cristo es el camino, pero también tiene que ver con que para llegar a que seamos creíbles, tiene que hacerse precisamente de la manera en que Pablo lo hacía dentro de la prisión, y era a través de su testimonio. Sin embargo, Filipenses 1:15 nos va a revelar una problemática que probablemente no intuíamos que iba a suceder en una iglesia que parecía tan buena, tan perfecta, tan armoniosa. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y usted dirá, un momento, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo podría ser que unos hermanos prediquen el Evangelio por contienda, por pleito? ¿Cómo es posible que puedan predicar por envidia? Bueno, pues esta es una de esas situaciones que a veces creemos que no entendemos, pero que hemos visto más de alguna vez en nuestras iglesias. Este es un mal de una iglesia que está haciendo su trabajo. Quiere decir entonces que pueden haber algunos hermanos que no trabajen con verdadera sinceridad, que en su corazón lo que hayan es un ánimo diferente, un ánimo no de prosperidad del Evangelio, sino probablemente de prosperidad propia a través del servicio en el Evangelio. Y Pablo va a hacer referencia a estos, explicándolo de la siguiente forma: los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, por enojo, por pleito, por competencia, por ver quién puede más, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense que es muy interesante porque Pablo está hablando de un grupo de hermanos que está predicando, que está cumpliendo la misión. Un grupo de hermanos que no está perdido, un grupo de hermanos que está ahí en la iglesia, que está haciendo lo que le toca hacer, que está predicando, pero que lo hace con un corazón malvado, con un corazón perverso y con un corazón que tiene como ese deseo de añadir aflicción, es decir, de causar envidia, de causar enojos. Es por eso que ese estilo de predicaciones multitudinarias, donde se presentan como grandes logros, unas cantidades espectaculares de conversos, gente que levantó la mano y que dice amén, yo me entrego al Evangelio, que probablemente la gente lo está haciendo de corazón, pero el predicador probablemente no lo está haciendo de corazón, porque lo que parece es que es más importante el número, es más importante cuántas personas alcanzadas. Pero esas personas alcanzadas pudieron ser el mero trámite, pudieron ser simplemente el martilleo de una serie de ideas y se fueron. Porque, mi hermano, el decirle a alguien, Cristo te ama, tiene un plan para tu vida, acéptalo, y vas al cielo, es decirle la verdad, pero a medias. Eso no es predicar el Evangelio completo. Porque, si es cierto, Cristo lo ama, si es cierto, Cristo murió por él, sí es cierto, le entrega su vida a Cristo y tendrá salvación. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿a qué hora le vamos a decir al predicado que entregarle la vida a Cristo le va a traer una serie de inconvenientes con el enemigo, con Satanás? ¿A qué hora le pensamos decir al predicado que entregarle la vida a Cristo significa una lucha permanente contra la carne? ¿A qué hora le vamos a decir que hay sacrificios que hacer? Porque claro, ese evangelio light, ese evangelio descafeinado, donde todo es bendición y donde todo es alegría y donde todo es abundancia, es un evangelio vacío, es un evangelio adulterado, es un evangelio malintencionado. ¿Y por qué lo hacen?
porque trae muchos números, mi hermano, porque trae mucha abundancia, porque es que si solo predico la parte bonita, la parte de la salvación como tal, lo que estoy haciendo es poniendo un anzuelo mediático pero malicioso, trayendo a muchas personas, predicando el evangelio por contención, porque lo que quiero es lucirme, porque lo que quiero es un número grande, porque lo que quiero es popularidad, porque yo estoy compitiendo con la iglesia de a la par que trae 15 al mes y yo quiero tener 20. Y de repente perdemos el rumbo. Estamos predicando, sí estamos predicando, pero no lo estamos haciendo bien. Porque la predicación va mucho más allá de dar un mensaje y que la persona lo entienda. La predicación implica que esa persona tiene que comprender de fondo lo que significa ser cristiano. Y fíjese cómo lo describe Pablo, pero nosotros, por amor, es decir, la contraparte, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjese, Pablo va a decir que la contraparte de este tipo de cristianos es aquella que lo hace por amor. Sin embargo, Pablo dice, miren, al final da igual por los motivos que se predique. Predicación es predicación y las personas tienen que escuchar de Cristo. Muy bien, se alegra con eso. O sea, Pablo no desprecia a los otros, tampoco no, dice, si están predicando, que prediquen. Claro, aquel que predica de manera vana, de manera autocomplaciente, de manera incompleta, al Señor le responderá. Yo me gozo, dice Pablo, porque al fin y al cabo Cristo está siendo anunciado. Allá ellos como respondan. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es que la predicación que estaba haciendo la iglesia se está volviendo muy efectiva porque el evangelio se diseminaba de manera muy veloz. Pablo en este versículo 19 está haciendo una afirmación, tiene muy buena parte de fe, pero tiene también muy buena parte de política que él entiende muy bien. Recordemos que Pablo no es una persona iletrada. Pablo, de hecho, era funcionario del Imperio Romano y conocía perfectamente cómo funcionaba por dentro el imperio. Conocía cuáles eran esos puntos débiles, esos talones de Aquiles, cuáles eran esos puntos sensibles que se debían tocar para que algo sucediera. Y Pablo se está dando cuenta que la predicación efectiva de la iglesia y del evangelio como tal está llevando al imperio a tener un giro importante. Por supuesto, no olvida que todo es producto de la misericordia de Dios. Les dice, fíjense, ustedes están orando súper bien. El Espíritu de Jesucristo me está suministrando súper bien. ¿Y en qué va a terminar esto? Va a terminar en mi liberación. ¿Pero por qué dice eso? A ver, analicemos cuál es la situación de Pablo. Pablo es un ciudadano romano que está en Roma, y esto implica que va a ser juzgado por los más cercanos al emperador, por esos pretorios de altísimo nivel. Estos pretorios saben perfectamente que al caer el emperador, caen ellos también. Entonces a ellos les interesa estar muy de cerca con los poderes fácticos que mueven la política romana. Saben que Nerón es un emperador débil, saben que Nerón es un emperador inestable, y saben que la población romana no tiene ninguna tolerancia ya con todas las locuras del emperador. Saben entonces que la predicación del evangelio se va extendiendo y ellos no lo ven como una onda salvífica, sino como una onda expansiva a nivel político que está penetrando duro y que puede llegar a verdaderamente afectarles. Pablo lo que está haciendo es reflexionando en que en algún momento el evangelio mismo va a tomar el control de las urbes políticas, o al menos así lo conciben los pretorios,
y no quieren tener a uno de los líderes de la iglesia ahí preso, entonces van a terminar por liberarlo. Ven que Pablo no era nada tonto, Pablo era muy astuto. Además de cristiano, Pablo también sabía muy bien cómo funcionaba la política romana y es por eso que lo está vaticinando. Y continúa, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Es decir, Pablo se mantiene digno, firme. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, este es uno de los versículos más malinterpretados de la historia, realmente. Uno de esos versículos que de verdad, sacado de contexto, puede decir muchísimas cosas. Pero tenemos que ver este versículo en contexto. Fíjense. En realidad, Pablo lo que está diciendo es que su anhelo es que no va a ser avergonzado, es decir, que él no va a ser condenado, que no va a ser maltratado, que no va a morirse en la cárcel. Pablo tiene la confianza en que va a salir victorioso de una situación que le es verdaderamente adversa. Pero fíjense que es bien importante leer el contexto. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Fíjense, también será, es decir, él viene siendo magnificado siempre. El centro de la idea de Pablo es la magnificencia del nombre de Jesucristo. Y dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabe perfectamente que de ahí puede salir de dos formas: o parado, libre a predicar, o muerto. Y de hecho, cualquiera de los dos destinos es posible. Él está con la esperanza de salir bien. De hecho, sus cálculos políticos, como ya lo habíamos dicho, es que va a salir bien. Pero lo que les está diciendo a los filipenses es, miren hermanos, y si no sale bien, y si al final me matan, o me condenan, o soy avergonzado, pues magnificado sea Cristo. Y concluye, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este versículo ha sido habitualmente utilizado de una manera bastante maliciosa, en realidad, porque este versículo no quiere decir que nos vamos a arriesgar innecesariamente por la tradición cristiana o por la misión cristiana. No quiere decir que nos vamos a exponer de manera temeraria. No quiere decir que no me tiene que importar la muerte, que me da exactamente lo mismo. No. Lo que Pablo está queriendo decir es que aun y si las cosas no salen bien, entonces él igual se da por ganador. Fíjese, para mí el vivir es Cristo, y Cristo es vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Quiere decir que si para mí el vivir es Cristo, no puede ser que yo esté buscando lo contrario de la vida, que sería la muerte. Muchos han dicho con este versículo que es que si yo muero por el Evangelio, bienvenido sea. Muy bien, bienvenido sea. Pues yo no tiene que andarlo buscando, mi hermano. Pablo no lo andaba buscando. Pablo lo que está diciendo es que tiene la esperanza de salir bien. Y si no, que igual se da por ganancioso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hay que entenderlo de manera correcta. Porque en el 22 y 23 va a hacer una reflexión que debe ponernos esto en plena perspectiva. Mas si el vivir en la carne, es decir, corpóreamente, esta vida terrenal, esta vida finita, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense, Pablo está mostrando un lado muy humano, mostrando un corazón muy humano de una dicotomía de decisión bastante grave. Pablo está en una situación de cárcel donde morir pues puede pasar cualquier día y vivir pues igual puede pasar cualquier día. Pablo está entre una cosa y otra.
y tiene aquí una enorme decisión por tomar y no sabe qué responder, porque dice que si el vivir resulta en beneficio de la obra, pues venga, sigamos viviendo. Él quiere irse con Cristo a gozar de la eternidad con el Señor. Eso es lo que está en su corazón y lo revela clarísimo. Y creo que todos nosotros tenemos eso en el corazón también. Todos los cristianos queremos ir a gozar de la vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Pero, dice Pablo, si yo estoy siendo útil en la tierra, pues entonces me quedo acá para seguir sirviendo. Esto entonces desmiente aquella teoría de que ese para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, llama al cristiano a tomar todo tipo de riesgos por el Evangelio. Eso no es así. El soldado más condecorado no es el que sale a que lo maten en la guerra, es el que diseña una estrategia efectiva para obtener la victoria. Nadie quiere mártires, mi hermano. Lo que queremos son resultados. Y los resultados efectivos de la predicación son almas ganadas para Cristo, no un mártir. La enseñanza entonces de Pablo en estos versículos de Filipenses va a contradecir de manera muy severa a muchas de las doctrinas modernas que algunas iglesias cristianas han promulgado, que se han enquistado tristemente en el corazón de muchos cristianos que de manera poco estratégica acaban por hacerse daño en la predicación. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjense, todavía Pablo dice, miren, es que yo me quiero ir con Cristo, pero es que ustedes me necesitan, yo estoy bien acá en la tierra porque sigo cumpliendo un propósito. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Fíjense cómo es importante esa fe inquebrantable que Pablo tiene, que el Señor le va a sacar adelante en esta situación. No lo duda, no tiene ninguna duda de que va a estar con los hermanos muy pronto. ¿Y para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por presencia otra vez entre vosotros. Fíjense, los filipenses aman a Pablo. Pablo es una figura importantísima, Pablo es una figura central, Pablo es una figura que para los filipenses representa muchísimo. Pero Pablo se cuida de quitarse del foco y poner a Cristo. Fíjense, dice, abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Lo importante no es Él, es Cristo. Una lección muy fuerte para todos los predicadores del mundo, porque digo, estamos hablando de predicación. Pero muchas veces los maestros, los predicadores, tendemos a lucirnos, tendemos a ser el foco de atención. Y no, tenemos que aprender todos, a quitarnos del centro, a que sea Cristo el centro de toda la gloria. Y eso tiene muchísimo que ver con la vanidad que solemos tener. Pero fíjense que viene Pablo y les hace ahí una advertencia bastante compleja. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, mirad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense que no les mandó a decir, filipenses prediquen bien bonito. No les mandó a decir, filipenses prediquen bastante. No les mandó a decir, filipenses enamoren a la gente con sus palabras. No. Les mandó a comportarse dignamente en concordancia con el Evangelio de Cristo. O sea que la predicación a la que Pablo se refiere no es el andar repartiendo tratados, no es el andar gritando que se es cristiano, no. Es que se nos note que somos cristianos con cada una de nuestras actitudes para con el prójimo. El testimonio es precisamente lo que Pablo está pidiendo de la iglesia de Filipos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mira, hermano, no se ande deteniendo en aquellos que no quieren o que se oponen.
Los cristianos tenemos ese problema, nos desanimamos con mucha facilidad cuando encontramos resistencia, la mayoría de veces en la misma iglesia. Y es que Pablo nos dice, miren, no se intimiden por ellos. El que se opone a la predicación, que se oponga, y usted siga. Y usted siga de manera valiente. Porque para ese que pone estorbo a la predicación, ya hay condenación. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, fíjense, no solo se trata de creer, sino también que padezcáis por Él, es lo que decíamos. No solo andemos predicando el amor de Dios, hermanos, no caigamos en ese error, no caigamos en el error de andar repartiendo que Cristo es la salvación y nada más. Momento, Cristo es la salvación, eso no hay duda, pero también hay padecimiento asociado a esto, y si usted no lo dice, usted está mintiendo, hermano. Si usted cuando predica no habla también de todos los padecimientos, usted no está predicando un evangelio sano. Y continúa, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Esa dicotomía entre quedarse en la tierra para predicar o anhelar el estar con Cristo en la eternidad. Sin duda que este ha sido un pasaje bíblico complejo, con muchos elementos ahí que debemos considerar, que toca de manera directa la fibra de nuestros corazones, con esa rebeldía, digamos, a creer que la muerte es ganancia, pero que nos ha enseñado muchísimo la doctrina precisamente de la predicación y de cuál es ese rol del cristiano de manera actitudinal en esa predicación. Que Dios entonces nos bendiga, mis hermanos, que Dios entonces nos ilumine y nos lleve a tener una predicación sana, a cumplir esa misión y que absolutamente siempre tengamos los ojos puestos en Cristo y que no nos centremos en nosotros. Bendiciones.